El Dreadnought de los halcones flamígeros luchaba contra los devoradores de mundos y los hijos del emperador, empalando a sus enemigos con su cuchilla y arrojándolos lejos. Se adentraba en una tormenta de brazos, un mar de sustancia y corrupción de Slaanesh. Con cada enemigo que destruía, sentía que sus sistemas fallaban. El repentino despertar había sido un dolor insoportable. En su pecho aún se hallaba el agujero dejado por la lanza de un caballero gris, aquella que había atravesado su glándula progenoide. El dolor que podía sentir era indescriptible, la agonía de la carne quemada, de los órganos fallando, y la desesperanza de saber que su semilla estaba perdida para siempre. Entonces, comenzó a recordó los días con su legión, cuando su sarcófago aún irradiaba luz y fuego. También recordó el día en que la Inquisición bombardeó su mundo natal, el mundo del Éter. Aquel fue el fin y el principio de todo. Él y sus hermanos pertenecían a las legiones malditas, los hijos profanos del error y la arrogancia. Cuando el Mechanicus se atrevió a alterar la sagrada obra del emperador. Ellos eran el resultado de aquella blasfemia. Recordó cuando sus hermanos fueron bombardeados en un búnker, sacrificándose para que él y otros marines pudieran escapar. Era una distracción. Mientras tanto, la semilla genética estaba siendo destruida. En uno de sus laboratorios, sirvientes del imperio inyectaban químicos corrosivos a las semillas, disolviéndolas. Aquel lugar fue tomado bajo el poder de la Inquisición antes de tal puñalada, y los caballeros grises los estaban obliterando sin piedad. En un cuartel, algunos marines se inmolaron usando la munición del cañón fijo cuando los caballeros grises se teletransportaron a su posición tratando de detenerlos. El Dreadnought, junto a sus hermanos, cargaba desesperadamente 6 relicarios con la semilla de reserva, la última esperanza que casi pudo ser entregada como tributo. Hasta que un agente de su propia organización descubrió que todas las semillas enviadas anteriormente habían sido destruidas. Nadie podía comprender por qué ocurría aquello. La nave despegó. Por un instante parecía que lo lograrían hasta que una nave de la Inquisición bloqueó su camino. Dispararon cápsulas de inserción contra esta, llena de hermanos que sabían que no recibirían refuerzos ya que la nave preparaba el salto disforme para escapar de ahí. La nave de la Inquisición no permitiría que se preparara el salto disforme al acercarse peligrosamente. Sus proyectiles impactaron contra el casco de la nave de los marines, liberando potentes descargas que freían los circuitos y dificultaban cualquier intento de activar el motor de disformidad. Sin otra opción, la nave de los marines emprendió una embestida suicida contra la nave inquisitorial, destruyéndola en una explosión cegadora. Pero la victoria duró poco. Más naves aparecieron desde el norte del planeta, cerrando el cerco. Con los sistemas totalmente inutilizados, no quedaba tiempo para realizar ningún salto. El Dreadnought protegía el almacén cuando uno de sus hermanos le dijo que debían abandonar la nave. No había forma de escapar. En el espacio, 2 naves más de la Inquisición aparecieron por el noroeste. Una de ellas disparó un proyectil atómico. La nave se partió en pedazos, pero entre los escombros un transporte logró ocultarse. Estaba tan dañado que apenas podía maniobrar. Terminó chocando violentamente contra la superficie del planeta. Cuando el Dreadnought se reactivó, sus hermanos intentaban contactar con algún transporte. En su precaria situación, se vieron obligados a tomar lo que quedaba de una nave de la Guardia Imperial abandonada en aquel planeta, donde antes habían combatido por el Imperio. Era una nave destartalada, llena de daños, que lograron hacer funcionar con ayuda de desertores de la Guardia que habían quedado varados. Intentaron llegar al puerto estelar pero 3 caballeros grises se teletransportaron entre ellos. Lucharon con todo, pero al final solo quedó él. Se interpuso entre los relicarios y los caballeros. No importaba ya por qué lo hacían. Los iban a destruir. El Dreadnought fue atravesado en el pecho por la lanza de un caballero gris. La lanza cortó cerca de su glándula progenoide, y pudo sentir cómo sus sentidos se apagaban uno a uno, dejándole únicamente el dolor, mientras sus órganos fallaban. El golpe no solo lo atravesó a él, sino también a uno de los relicarios. Con un rugido de furia, el Dreadnought atrapó al caballero gris y lo estrujó hasta romperlo, mientras su cuerpo entero se prendía en llamas, usando la misma bendición que había condenado a su capítulo. Disparó contra la munición almacenada.
la nave de transporte explotó en el vacío del espacio. Una nave trituradora recogió los restos de la nave destruida. El Dreadnought, apenas consciente mientras la trituradora lo atrapaba, sostuvo el relicario que había permanecido cerca de él gracias a la lanza que lo atravesaba. La trituradora los engulló, pero el Dreadnought, encadenado a lo que quedaba de su fuerza y voluntad, no cedió. Entre el estruendo de engranajes y chispas, alzó sus cañones y destrozó los dientes de la maquinaria con disparos atronadores, cada impacto acompañado de un rugido metálico de protesta. Cuando los imanes intentaron arrastrarlo, el coloso dobló el acero con la furia de sus propios cebos, resistiendo a costa de sí mismo. Sus brazos se quebraron bajo la presión, cables arrancados colgaban como venas abiertas, y sus piernas metálicas se partieron, cuando una compactadora lo golpeó una y otra vez desde arriba, una tras otra entre chirridos de metal, siguió aguantando la falta de oxígeno cuando su cámara vital se descompresó. Aún así resistió, incluso en ese estado de ruina viviente, el Dreadnought mantuvo el relicario contra su pecho blindado. Lo protegió del fuego incandescente de la fundición, negándose a entregar el último legado de su capítulo al olvido. El Dreadnought se arrastró con uno de sus brazos, acurrucándose entre los servidores de la nave, oculto entre los restos de sus hermanos triturados. En tierra, aquellos marines flamígeros que se entregaron, convencidos de haber cometido un pecado imperdonable, fueron atados y sometidos a cirugías atroces. Les arrancaron las glándulas progenoides mientras aún respiraban, conscientes del horror que sufrían. En los campos, yacían los que habían luchado hasta el final contra los caballeros grises y toda la fuerza de la Inquisición, golpeados desde todos los frentes sin haber sospechado jamás que todo había sido planeado. Mientras ellos derramaban su sangre por el imperio, grandes maquinarias trabajaban sin pausa, arrojando sus cuerpos destrozados en fosas comunes, borrando con ácido las insignias de sus capítulos para que nadie recordara su linaje. Los habitantes de su mundo natal fueron esterilizados y mandados para fábricas de servidores, reducidos al silencio. No se dejó nada de ellos. Ni memoria, ni canto, ni descendencia. Todo lo que habían sido, todo lo que habían defendido, se borró como si nunca hubiera existido. No supo cuánto tiempo pasó, pero finalmente volvió a despertar. Había sido reconstruido en un planeta cuyo nombre carecía de importancia, un mundo que ardía bajo una rebelión. Fue allí donde una legión, que más tarde sería conocida como los Corsarios Rojos, lo recuperó. Un miembro del Mechanicus experimentó con él, intentando usar su cuerpo como receptáculo de una posesión demoníaca. Sin embargo, el Dreadnought se liberó. En medio de aquella guerra que apenas comprendía, buscó con desesperación el relicario. Rastreó la nave de la que había sido arrancado, pero lo único que halló fue chatarra. Había pasado más de un siglo. La nave había sido incendiada, vendida y subastada por manos corruptas. Pero ahí estaba. Enterrado bajo metal, servidores rotos y cenizas como una caja más en la descomunal trituradora. Desesperado, liberó prisioneros de guerra y secuestró un transporte. No podía permitirse fallar. Aprovechando la revuelta contra los corsarios, se apoderó de una de las naves que huía de la guerra. Mientras sus guerreros aguardaban el transporte, él lo reclamó para sí. De forma violenta con ayuda de los hombres que liberó. No volvió al imperio, pues ya no confiaba en él. Obligó a los revolucionarios a saltar a la disformidad, pero ellos se negaron. Aún servían al imperio. Entonces, el Dreadnought amenazó al navegante. La tripulación se alzó en contra. Una masacre estalló en el puente cuando el Dreadnought irrumpió, matando a quienes lo ayudaron demoliendo los muros. Un marine traidor, aún herido, activó el motor disforme. O saltaban a la disformidad, o la disformidad los devoraría vivos. El navegante se negó a cooperar, y la nave fue arrojada al caos del Immaterium. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Minutos, años, siglos. No importaba. La nave terminó estrellándose en un mundo desconocido. Nadie sabía en qué fecha. Con el tiempo, llegaron colonos. El planeta fue un mundo agrícola tranquilo, luego se volvió un mundo de placer, y tras el surgimiento de una extraña fuerza demoníaca. Finalmente se transformó en un mundo carcelario tras la devastación. Bajo sus cimientos, el Dreadnought permaneció, protegiendo el último relicario. El Dreadnought aplastó el cráneo de un devorador de mundos bajo su pie metálico, usando su arma ya descargada como si fuera un martillo. El campo de batalla empezó a temblar más de lo normal. Angrolo.
La disformidad desgarraba el aire a su alrededor, y hasta los más curtidos astartes de los hijos del emperador sentían que su espíritu se quebraba. Frente a lo que llegaba, apenas en pie, el viejo Dreadnought de los halcones flamígeros mantenía su postura, los pistones de su sarcófago chirriando, su chasis marcado por siglos de cicatrices. La disformidad se desgarró como un velo ardiendo, y un rugido inhumano atravesó los muros del espacio real. Angron, el primarca devorador de mundos, el príncipe de la ira, emergió envuelto en cadenas sangrantes y llamas carmesí, cada paso suyo un martillazo de odio sobre la realidad misma. Su mirada carmesí era pura furia. El Dreadnought miró el río de sangre hirviente y vio algo, un coloso. Un Dreadnought, el último de los halcones flamígeros, que aún resistía. Sus servomotores estaban rotos, su reactor gemía, y su sarcófago vibraba saturado de agonía. Aquel guerrero había sido traicionado por la misma humanidad que juró proteger. En ese instante, mientras la mole colérica avanzaba hacia el Dreadnought recordó las palabras de los penales en aquella prisión maldita donde ahora se encontraban. Hablaban de un hombre, un humano convertido en verdugo del infierno. El Slayer también tuvo que mostrar su valía. De prisionero a arma. Luego lo llamaron traidor, junto a toda su gente. Lo abandonaron pero nunca cayó. Luchó contra todo lo que le arrojaron y devolvió el doble. Angron levantó su hacha. El Slayer les había dado a su legión una posibilidad. Lo había logrado. Todo su esfuerzo, todo lo que cargó en sus hombros y en su alma, sirvió para que existiera un mínimo rayo de esperanza. No como los halcones flamígeros. Los nuevos astartes que surgirán de aquel relicario tomarán otro nombre. No conocerían su pasado, no sabrían por qué tienen fuego en la sangre, no sabrán el nombre de aquellos que se sacrificaron para que ellos existan, no sabrán que son hijos de los halcones flamígeros. No conocerán su mundo natal original, ni su gente, ni sus tradiciones. Pero eso no importaba ya. Todo, entre el Dreadnought y Angron, fue reducido a sangre y metal. Hermanos, volved a alzar el vuelo. Y así, con una última llamarada que iluminó la batalla, el último de los halcones flamígeros cayó alzando su cuchilla. No en derrota sino en gloria. La Inquisición intentó imponer su juicio, dictar que los halcones habían muerto en desgracia. Por mis hermanos. Por los halcones. Por el emperador.